Bien, vamos a adentrarnos en el marco profesional para la aplicación de técnicas de Machine Learning, específicamente en el contexto del control fiscal. Para estructurar esta revisión, vamos a seguir una ruta lógica en 5 secciones. Empezaremos con los fundamentos, pasaremos al flujo metodológico, luego analizaremos las métricas y el costo del error, los riesgos críticos de validez y cerraremos con la explicabilidad y la gobernanza institucional. Bueno, para empezar, es clave definir el Machine Learning no como una tecnología en abstracto, sino como lo que es, una herramienta muy específica al servicio de la misión del control fiscal. Entonces, ¿cuál es su propósito en este ámbito? Es muy claro. Construir modelos que aprenden de datos históricos para poder predecir, clasificar o detectar anomalías. La idea es que esto nos permita priorizar auditorías y enfocar la vigilancia, pero siempre con un respaldo técnico que sea completamente defendible. Ahora bien, existen distintos paradigmas de aprendizaje. El más común es el supervisado, donde el modelo aprende de datos que ya tienen una etiqueta, un resultado conocido, para predecir o clasificar. Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado, el objetivo es distinto. Es descubrir patrones, agrupaciones o anomalías en los datos sin tener etiquetas previas. También existen otros enfoques que combinan ambos mundos o que utilizan sistemas de recompensa, aunque son menos centrales en nuestro contexto inmediato. Y esto nos lleva a un punto central, el flujo metodológico. Es fundamental entender que un proyecto de Machine Learning a nivel profesional no es un experimento aislado, es un proceso de ingeniería riguroso, auditable y sobre todo secuencial. Esta secuencia de 8 pasos que vemos aquí es de hecho la que garantiza la solidez metodológica del proyecto. Todo empieza con una definición precisa del problema y una preparación exhaustiva de los datos. Luego, se pasa al entrenamiento y a una evaluación objetiva del modelo. Finalmente, se optimiza y se despliega para un monitoreo continuo de su desempeño ya en el entorno real. Y quiero hacer mucho hincapié en esto. La validez de todo el proyecto se juega en estas fases iniciales. Un error en la formulación del problema o una mala calidad en la preparación de los datos va a invalidar sí o sí cualquier resultado que obtengamos después. Hay que tener muy clara una idea. Un modelo nunca está terminado. La validación es un ciclo. Se deben particionar los datos de una forma defendible para tener una evaluación honesta. Luego medir el desempeño con métricas que realmente sean coherentes con el problema. Y finalmente, monitorear de forma constante para detectar cualquier degradación en el mundo real. Justamente este proceso de evaluación nos lleva al siguiente punto, las métricas. Y aquí, la elección de la métrica de éxito no es un detalle técnico menor, es una decisión estratégica fundamental. Como podemos ver, cada métrica nos cuenta una parte distinta de la historia. El accuracy, o exactitud, mide el total de predicciones correctas, pero puede ser engañoso. La precision, en cambio, se enfoca en qué tan acertados son los positivos que predecimos, y esto es crucial cuando el costo de un falso positivo es alto. Y el recall, o sensibilidad, mide cuántos de los positivos reales logramos capturar, lo cual es vital cuando el costo de no detectar un caso es muy grave. La elección correcta siempre va a depender del riesgo que se esté buscando mitigar. Y esto que vemos ahora es un principio no negociable. Un modelo con un 98% de exactitud suena impresionante, ¿verdad? Pues puede ser completamente inútil si no es capaz de identificar ese 2% crítico de casos de alto riesgo. Por eso, el umbral de probabilidad que usamos para definir una alerta no es simplemente un número técnico, es una decisión de política, una que debe equilibrar de forma explícita el costo de un error, como no detectar un fraude, frente al costo de investigar lo que resulta ser una falsa alarma. Muy bien, ya hemos visto cómo medir el éxito. Ahora vamos a analizar qué puede salir mal. Hablemos de los riesgos críticos, de esos errores metodológicos que pueden invalidar por completo un modelo. Aquí tenemos las dos caras del problema de la complejidad. Por un lado, el overfitting o sobreajuste, que es cuando el modelo se aprende de memoria los datos de entrenamiento, incluido el ruido, y por eso falla con datos nuevos. Y por el otro, el underfitting o subajuste, que es cuando el modelo es demasiado simple y ni siquiera captura la señal real en los datos. El objetivo profesional es siempre encontrar un equilibrio que permita generalizar. Y aquí llegamos al que es, quizás, el error metodológico más grave y sutil, la fuga de información o data leakage. Ocurre cuando, sin darnos cuenta, usamos información en el entrenamiento que no estaría disponible en el momento real de la predicción. Para prevenirlo, la disciplina tiene que ser estricta. La separación entre los datos de entrenamiento y los de prueba debe hacerse antes que cualquier otra transformación y siempre respetando la lógica temporal. Esto nos lleva a otro concepto clave,
el drift o la deriva del modelo. El mundo cambia. Los patrones de comportamiento, las condiciones económicas, todo evoluciona. Por eso, un modelo no es un producto estático. Es un sistema vivo que tiene que ser monitoreado de forma continua para asegurar que su desempeño no se degrade con el paso del tiempo. Finalmente, con todos estos elementos técnicos en mente, llegamos al punto que lo une todo, el requisito fundamental en el sector público, la gobernanza y la defendibilidad técnica del modelo. A ver, de nada sirve tener el modelo más preciso del mundo si no podemos explicar cómo y por qué tomó una decisión. En el sector público, la explicación técnica no es un lujo, es un requisito de auditabilidad, de legitimidad y de control interno. Y la base de esa defensa técnica es la trazabilidad completa. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa poder documentar y reproducir cada paso del proceso, desde el origen de cada dato, pasando por cada transformación, hasta la versión exacta del modelo y la justificación del umbral de decisión que se escogió. Por eso, una gobernanza profesional del modelo es absolutamente esencial. Esto implica tratar al modelo no como un producto de un solo uso, sino como un sistema dinámico que necesita control de versiones, documentación persistente, monitoreo y criterios muy claros para decidir cuándo debe ser reentrenado. Para cerrar, creo que esta idea lo resume todo a la perfección. En el control fiscal, el modelo más sólido no es el más complejo, es el más defendible. ¿Y qué lo hace defendible? Que sea metodológicamente limpio, métricamente coherente con el problema y, sobre todo, técnicamente explicable.